Hola mis queridos hermanos, aquí estamos, Fabiola, Josefina y Samuel. Estamos saludándonos a todos ustedes en sus casas y bendiciones para todos, por supuesto. Aunque recién acaba de temblar, yo diría que para nosotros aquí en la familia la palabra que resume la situación es tranquilidad. Así que gracias a Dios nos ha provisto de todos, la salud ha estado bien buena y el ánimo también bueno. Así que compartiendo con ustedes esta bendición, les saludamos y esperamos que Dios dirá cuándo toda esta cosa se va a normalizar. Las cuarentenas, claro, nos tienen abrumados. Pero en fin, hay que seguir adelante y esperar a lo que las autoridades y por supuesto Dios determine. Gracias por sus oraciones. Hemos recibido información de que ustedes están orando por nosotros, la familia, mi suegra, en fin. Agradecemos mucho sus saludos. De todas maneras, un abrazo grande también para ustedes. Bendiciones y ya nos veremos en cuerpo presente. Chao a todos. Bendiciones. Hola a todos, esperamos que todos estén bien, les mandamos saludos desde la casita y esperamos que Dios los bendiga. Mandamos este saludo desde, como dice el Mati, de nuestro hogar, esperando que todos estén bien, de que puedan estar disfrutándose como familia, de tener más tiempo también para estar con el Señor y de estar confiando en que Él está junto a nosotros en todo momento. Así que un besito, un abrazo grande para todos y adiós. Buenos días, Iglesia de la Reina. Muy buenos días, mis hermanos. Les saludamos en el amor del Señor desde la hermosa ciudad de Ovalle. Esta es una ciudad pequeña. El Señor nos ha permitido vivir acá ya más de 1 año y medio, en una ciudad ideal para la crianza de niños pequeños. Y ha sido una bendición estar acá en este tiempo. Él nos ha permitido participar en una iglesia bautista acá de la zona a cargo del pastor José Luis Sepúlveda. Somos aproximadamente 30 hermanos y en este tiempo de pandemia el Señor también nos ha permitido un tiempo especial, un tiempo muy distinto al que acostumbrábamos a llevar. Ha sido en cierta medida difícil, pero también ha sido un momento para el cual poder recibir la bendición del Señor de distintas formas, pero el Señor en todo este proceso también ha demostrado su amor hacia nosotros. Sí, así es. Nosotros por lo menos hemos disfrutado también de su compañía a través de internet, de lindas predicaciones del pastor David, y también hemos podido así como hemos en un principio sufrido el cambio de toda esta situación mundial, también hemos podido apreciar más el compartir con la familia. Y estamos agradecidos de Dios por eso, porque nos permite valorar este tiempo que quizás en un tiempo normal no estaríamos viviendo. Y también los niños disfrutan de los programas que ustedes mismos también nos permiten ver, que es un programa para niños. ¿Cómo se llama? Conectados a Jesús. ¿Y cómo la pasan ahí? Bien. ¿Les gusta o no? Sí. Sí, pues. ¿Por qué? Porque nos gusta mucho. Así que hemos podido estar también unidos con ustedes y sintiéndonos como si estuviéramos allá. Y Dios conoce las cosas, por qué hace esto, pero estamos en su mano y eso es lo que nosotros debemos realmente valorar. Es que estamos en las manos del Señor y Él, por sobre todas las cosas, siempre nos permite vivir algo hermoso en medio de toda esta situación. Así debemos nosotros disfrutar el porque Dios nos permite ser sus hijos y nos permite ver desde otro punto de vista las cosas también. Bueno, les enviamos un cariñoso saludo
estamos orando por ustedes, por todo el proceso que están viviendo. Sabemos de que el Señor es fiel y Él no los va a dejar, no los va a desamparar. Estamos confiando en el Señor y bueno, nos despedimos con un hermoso saludo de despedida. Chao, chao. Que tengan día. Buenos días, hermanos, bienvenidas y bienvenidos nuevamente a un nuevo culto de nuestro TBB, Templo Bíblico Bautista de Avenida Osa, acá en Santiago de Chile. Saludando nuevamente, vamos a comenzar hoy día con un himno que los invito a cantar el 261, un mandamiento nuevo. Continuando con la música, los invito a cantar un gran coro que nos anima y que nos invita a ser como el Maestro fue. Coro 69, quiero ser como el Maestro fue. ¿Todos listos para cantar? Es muy fácil, dice así. Quiero ser como el Maestro fue. Aprender no puede ser aquí.
oración. Buenos días, hermanos, espero que estén bien, los saludo en el nombre del Señor y espero que esté todo bien en sus casas, bien guardado. Ahora vamos a orar, así que eso, oremos. Señor, gracias por este día que nos pudiste dar, Señor, gracias porque podemos estar ante tu presencia, escuchando los cultos, alabándote. Y bueno, quería pedir principalmente por el culto de hoy día, que bendiga al predicador que va a enseñar y bueno, que nos cuide y nos proteja grandemente, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Chao. A continuación cantaremos un himno que es el 298, Yo iré de la tierra hasta el fin. avisos y la ofrenda. Gracias, hermano Jorge, por tan gratas melodías, himnos y alabanzas, lo cual nos deja el corazón lleno. Y bueno, también quiero en esta oportunidad, ya domingo 24 de mayo del 2020, poder saludarles a cada uno de ustedes, a sus familias, darle la cordial bienvenida.
en este tiempo de pandemia. Es un tiempo muy especial en el cual estamos confinados, estamos en cuarentena, pero por una buena razón. Tenemos que evitar el contagio para poder evitar que esta enfermedad se avance. Y bueno, lamentablemente ya son más de 630 personas que han fallecido, tenemos más de 61.000 personas que se han contagiado, y es la única manera, este confinamiento que tenemos para poder evitar su propagación. Y también creo que es una buena oportunidad para dar gracias a Dios que cada una de nuestras familias de la Iglesia TVB de la Reina no ha tenido que lamentar contagios, y también tenemos una oportunidad de poder pedir a nuestro Señor misericordia para todas las personas que han perdido su trabajo, las que están delicadas de salud por otro motivo. También pedir su misericordia para cada uno de nosotros. También dar las gracias de que tenemos la oportunidad de, a pesar de que no nos podemos congregar físicamente, tenemos este medio. Y también dar gracias a todas las personas que hacen posible esta posibilidad de estar conectados. Y a propósito de conectados, también agradecer a todos los hermanos y hermanas que hacen posible ese estupendo programa para nuestros hijos, para nuestros niños, que pueden estar todas las semanas entretenidos, viendo distintos juegos, distintas interacciones que ellos preparan todas las semanas, y que ha tenido un éxito insospechado, lo cual damos gracias a Dios por ello. Bueno, y quedan cordialmente invitados para que lo puedan ver todos los fines de semana. Bueno, el tema del confinamiento y la pandemia es una realidad que probablemente la vamos a tener por mucho tiempo. Sin embargo, eso no es una razón para olvidar el tema de nuestra obligación de poder diezmar y ofrendar, y también de una manera online a través de la cuenta corriente del Banco Santander, en la cual los invitamos a que puedan hacer transferencias a la cuenta corriente número 999-1692-3, a nombre de la Corporación Templo Bíblico Bautista de la Reina, RUT 72.160.900-6, anotando el respectivo email para su comprobante a tbblareina@gmail.com. Así que es un buen tiempo, y que Dios, a pesar de esta pandemia y sabiendo que Él tiene el control, no se olvida del dador alegre. También, hermanos, quiero, antes de dar el pase al hermano Jorge, también les tengo que hacer saber que Pastor Disney en esta oportunidad presentará al predicador de este culto principal, y eso va a suceder luego de las alabanzas que el hermano Jorge ha preparado. Y bueno, no me queda más que desearles que tengan una excelente semana, también que nuestro Señor pueda bendecirlos, pueda cuidarlos, y no nos olvidemos de orar sin cesar. Así que tengan una excelente semana. Y ahora, para prepararnos para la palabra del Señor que viene traída por nuestro pastor, los invito a cantar el coro número 6, Te coronamos, Señor y Rey Jesús. Right.
Ahora, hermanos, permítanme presentar un especial que los hermanos han preparado. Esta idea surgió de un encuentro virtual que sostuvieron la semana pasada y mediante el cual, después de haber pasado un tiempo distendido y muy grato, se les ocurrió poder hacer una alabanza especial para nuestro Señor. Así que los dejo cordialmente invitados. Adelante, hermano Jorge. Muy buenos días, mis queridos. Hoy tenemos el privilegio de tener un pastor en visita aquí con nosotros, el pastor Joel Solomon. Pastor Solomon fue criado en Argentina. Sus padres eran misioneros en ese lugar y después se trasladaron a Colombia, y donde él conoció su esposa Wendy, que fue criada en ese lugar. Sus padres también misioneros en este país. Ellos dos fueron al secundario juntos, después fueron a los Estados Unidos para estudiar, para llegar a ser misioneros allá en Baptist Bible College, donde ellos graduaron. Después fueron aprobados para ser misioneros en Colombia. Llegaron a Colombia en el año 1994 y fueron misioneros allá durante 12 años antes de venir a Chile. En 2006 llegaron aquí y están ahora actualmente
levantando una iglesia ya en Puente Alto. Yo conozco el pastor Joel durante esos 14 años. Es un buen hombre de Dios, siempre presto a servicio al Señor. Él y su esposa han hecho muchos viajes con equipos que llegan a Chile. Ellos ayudan con la traducción, la predicación y varias obras en el sur y el norte de Chile. Siempre listos para ayudar en el campo misionero. Por ejemplo, en el terremoto de 2010, él llegó allá al sur, nos ayudó con lo que era la demolición de la casa de Pastor Gary y nos ayudó con la reconstrucción de esa. También allá en Talca, él ayudó a los otros pastores y ayudantes en demoler el templo allá para después reconstruir ese lugar. También nos ha ayudado en algunos campamentos de pastores. Los dos son buenos cocineros. El pastor Solomon ya nos da buena comida siempre cuando estamos allá con los pastores en ese campamento. Pero más que un cocinero, es mejor predicador. Por eso me da un gran placer tenerlo aquí con nosotros hoy para traernos el mensaje de Dios, de su santa palabra. Entonces, Pastor Joel, que Dios te bendiga, que Dios tenga su voluntad en la mente y el corazón de cada uno de nosotros hoy. Que Dios les bendiga. Hola hermanos, les quiero dar las gracias por tomar este tiempo para estudiar la palabra de Dios. Yo sé que en cuarentena quizás es un poco más difícil sentir que hemos asistido a la iglesia por no estar rodeados de los hermanos. Recuerdo las veces que he ido a la iglesia ahí en Avenida Osa y la buena recepción que tuve de ustedes y el buen compañerismo que hemos disfrutado juntos, así que me estoy tratando de imaginarlos a ustedes al predicar este mensaje y le doy gracias a Dios por la oportunidad de compartir con ustedes este mensaje que el Señor me ha dado. Quería comenzar con la ilustración del monte Athos o Athos, que se encuentra en Grecia. Es un lugar que es sagrado para los cristianos ortodoxos. Y alguno dirá, ¿pero qué tiene que ver? Pastor, nosotros no somos ortodoxos en ese sentido, no somos parte de ese grupo. Y es cierto, pero lo que a mí me llamó la atención al estar viendo en televisión el otro día un documental de este lugar, es que había entre ellos uno que antes había sido bautista. Sí, bautista en los Estados Unidos, del estado de Texas. Y él dijo que él encontraba que todavía le faltaba algo y que él quería ir a un lugar donde realmente podría demostrar su devoción a Dios. Y entonces llegó a este lugar, postuló, lo aceptaron, y él dice que se convirtió a esta religión, el cristianismo, que para él ahora es como un cristianismo verdadero. Y yo me cuestiono si más bien no haya tomado un paso atrás, porque está siguiendo muchas tradiciones humanas que más bien estorban el poder realmente conocer al Dios que él dice que conoce. Y no digo que tendría que haberse quedado bautista para poder conocer a Dios de todo corazón. Yo sé que hay hermanos en otras iglesias que también conocen a Dios de corazón, pero hay una gran diferencia entre rito y religión y una relación con Dios. Y yo creo que más bien él se fue por el lado de rito y religión. Y al estar pensando eso y meditando eso, comencé a estudiar qué significa para nosotros conocer a Dios y qué dice la Biblia acerca del conocer a Dios. En 1 de Juan, capítulo 2, podemos leer un pasaje juntos. 1 de Juan, capítulo 2, comenzando en el versículo 3. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, por esto sabemos que estamos en él. Y después el versículo que no tengo aquí, pero que para mí es clave. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo, o sea, debe estar guardando sus mandamientos, porque Cristo guardó los mandamientos de su Padre y le obedeció en todo.
fue guiado por el Espíritu en todo lo que hacía. Y entonces nosotros al leer este pasaje decimos, ya, yo no quiero que me digan mentiroso, entonces yo me voy a enfocar en guardar todos los mandamientos del Señor. No hay nada malo en eso, pero quizás más bien nuestro enfoque debería ir un poco más allá, no solamente decir, yo estoy guardando sus mandamientos, pero que yo conozco a Dios. ¿De verdad conoces a Dios? ¿Tienes una relación con Él? ¿O simplemente guardas los mandamientos? Porque uno puede guardar mandamientos de Dios y no tener una relación cercana con Él. Es exactamente lo que hicieron los líderes religiosos en el tiempo de Jesús. Él más de una vez los acusó a ellos de tener un corazón lejos de Él, aunque ellos decían estar buscando a Dios y tenían mucho conocimiento de la palabra de Dios. Habían memorizado largos pasajes de la palabra de Dios. Era tan apasionada el enfoque o el interés que tenían ellos de la palabra de Dios, que ellos podían probar cuánto conocías tú de la palabra de Dios si ellos daban un versículo y después tú podías seguir con el versículo que seguía o el anterior. Y estamos hablando de los 5 primeros libros del Pentateuco, o sea, de Moisés. Y ellos los habían memorizado literalmente palabra por palabra. Tenían una pasión por la palabra de Dios, pero no tenían un amor por el autor divino, Dios mismo. Entonces, y yo he conocido cristianos que son así. Es importante que nosotros realmente nos preguntemos, ¿conozco de Dios o conozco a Dios? Hay una gran diferencia entre esas dos cosas. Primera de Corintios, capítulo 8. Primera de Corintios, capítulo 8 nos aclara un poco lo que le pasaba a los líderes religiosos del tiempo de Jesús. Aquí Pablo está hablando de lo sacrificado a ídolos y que deberíamos nosotros tener conocimiento de eso y otras cosas, si son importantes o no, y si deberíamos guardar o no esas reglas y normas. Pero en la segunda parte del versículo 1, él comienza con estas palabras que me llaman la atención. Él dice, el conocimiento envanece. Y yo creo que todos nosotros conocemos de personas que tienen mucho conocimiento. Y se nota el orgullo que ellos tienen por el conocimiento que tienen. Pero es un conocimiento intelectual. Ellos han llenado la cabeza de versículos, de teorías, de doctrinas, de filosofías, de argumentos que este pastor con este otro pastor siempre han estado defendiendo su posición. Ven muchos videos en YouTube, o sea, tienen muchísimo conocimiento. Pero volvemos a lo más importante y tendríamos que preguntarnos si esta persona realmente conoce a Dios. El conocimiento, dice, envanece, pero el amor edifica. Si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo, pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Entonces, de acuerdo a este pasaje y muchos otros, ¿qué es más importante? ¿Tener mucho conocimiento que podría llenarnos de orgullo, o más bien conocer a Dios y tener una relación de amor con Él? Cuando le preguntaron a Jesús cómo resumía Él el Antiguo Testamento, toda la ley y los profetas, Él dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu ser y amarás a tu prójimo como a ti mismo, enfatizando lo importante que es tener el espíritu detrás de la ley, no simplemente guardar los mandamientos, pero hacerlo con un verdadero amor por Dios, una verdadera relación con Dios. Es posible saber mucho de Dios y no conocer bien a Dios. Es posible cumplir mandamientos de Dios y no amar a Dios. Así que si ese realmente es el propósito detrás de la ley y el mandamiento principal que Jesús dijo que todos nosotros deberíamos tener nuestra mente enfocada en cumplir, deberíamos nosotros preguntarnos, ¿realmente tengo yo una relación con el Creador del universo? ¿O simplemente estoy guardando mandamientos? ¿Estoy siguiendo tradiciones de hombres o estoy realmente siguiendo una relación con el Dios del universo?
¿Estoy simplemente haciendo cosas para cumplir con Dios o estoy buscando tener una relación íntima con Dios? Hay una gran diferencia. Existe una gran diferencia entre tener mis devocionales, por ejemplo, y sentir una verdadera devoción a Dios. Obedecer los mandamientos para cumplir con Dios u obedecer por amor a Dios. Son grandes las diferencias entre esas dos o esos dos extremos. Existe una gran diferencia entre saber mucha Biblia o que la palabra de Dios more en abundancia en nuestros corazones. Como dice Colosenses capítulo 3, les invito que busquen ahí Colosenses capítulo 3, vamos a leer el contexto de este pensamiento, de estos versículos. Colosenses capítulo 3 y versículos 16 en adelante dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. El énfasis no es solamente que la palabra de Dios abunde en nosotros, pero que el resultado de que la palabra abunde en nosotros es que nuestro comportamiento va a ser diferente a otros y en el nombre de nuestro Dios. Vamos a representarlo a Él en el buen trato a los demás. Si tuviéramos que hacer una comparación, quizás nos podríamos preguntar: ¿a quién más te pareces? ¿Te pareces más al fariseo o te pareces más al publicano? Y alguno dirá: pero pastor, ¿qué clase de pregunta es esta? Nadie quiere ser ni el publicano ni el fariseo. A nadie le gusta que le digan fariseo y menos que le digan ladrón, como eran muchos de los publicanos. Pero Jesús da esta ilustración en Lucas 18 y me gustaría que fueran conmigo ahí para leer lo que Jesús dice. En Lucas capítulo 18, Jesús aquí da esta parábola del fariseo y del publicano. Dice versículo 9 de Lucas 18: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Jesús aquí está enseñando algo que nosotros deberíamos reconocer. A veces llegamos a Dios creyendo que estamos bien cuando no estamos tan bien en nuestra relación con Él. Y los líderes religiosos estaban del mismo pensar. Ellos, por minuciosamente estudiar la palabra de Dios y aplicar la palabra de Dios, creían que estaban bien con Dios, pero sus corazones estaban lejos de Él. Realmente no tenían esa relación con Él, ni siquiera pudieron reconocer a Jesucristo, el Mesías, el que vino en representación al Dios que ellos decían que seguían. Así que yo me pregunto, ¿a quién más me parezco? ¿Me parezco más al fariseo que está confiando de que él obedece en todo y está bien con Dios por su obediencia? ¿O el publicano que reconoce sus errores y dice: Señor, todavía me falta mucho, sé propicio a mí, pecador? Jeremías capítulo 9 tiene 2 versículos que quizás son algunos de mis favoritos. Me encantan estos versículos y dice así: dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, sino que
Mas alábese en esto el que se hubiese de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. ¿Qué es lo que Dios quiere? Él quiere que nosotros le entendamos y lo conozcamos. Él quiere que nosotros tengamos una relación con Él y que intentemos, aunque los pensamientos de Dios son mayores que los nuestros y su forma de hacer las cosas a veces no la comprendemos, igual nosotros deberíamos relacionarnos con Él y lo que Él sí ha revelado de sí mismo, deberíamos buscar, entender y conocer a nuestro Dios. Ese debería ser más que todo nuestro enfoque, que cuando abrimos la palabra de Dios y la estudiamos no estemos pensando, uy, aquí hay 3 puntos y tremendo poema que yo le puedo agregar para tener el sermón para el domingo, o fulano de tal necesita este pasaje, o este otro pasaje yo lo puedo usar para tener una respuesta para el hermano que cree tal cosa. Y en lugar de usar la palabra de Dios de esa forma, más bien deberíamos verla como una revelación de Dios para nosotros poder reconciliarnos con Él, entender cómo es Él, relacionarnos con Él en una forma más íntima. Quizás otra ilustración que sea un poco más fácil de digerir, y no es el publicano y el fariseo, sino Marta y María eran 2 hermanas. Jesús tenía una relación muy buena con ellos y con su hermano Lázaro. Parece que vivían en la misma casa y Jesús llegaba a menudo ahí para visitarles. Y al visitarles pasaba bastante tiempo Jesús enseñando y hablando, dialogando como se hace. Y yo me imagino que Marta, por quizás ser la mayor y la que estaba principalmente responsable de poner una buena mesa, ella está pensando en toda la logística, cómo vamos a darle de comer a toda esta gente y qué voy a servir y cómo mantenerlo caliente y prender fuego y todo eso. Y ella está tan consumida con el querer servir bien a Cristo y a los discípulos y otros seguramente que habían llegado, que a ella le molesta un poco que María está sentada a los pies de Jesús. Y entonces Marta le dice a Jesús, ¿por qué no le dices que ella venga y me ayude en la cocina? Y Jesús le dice, tú estás preocupada, atareada por cosas que son secundarias, no son tan importantes. María ha escogido la buena parte y no se le será quitada. Jesús no le está diciendo a Marta, mira, hoy podemos ayunar, no es importante lo que estés haciendo. Pero Jesús sí le está diciendo, eso es secundario a estar buscando una relación conmigo, relacionarte conmigo, tener más tiempo conmigo, escuchar lo que yo estoy diciendo y dialogando conmigo. Y a veces nosotros, en lugar de buscar ese tiempo con Dios, preferimos servir a Dios. En lugar de buscar ese tiempo con Dios, preferimos estar animando a un hermano o llamando a alguien o mandando un versículo por internet o algo, y creemos que estamos bien con eso, pero tarde o temprano vamos a darnos cuenta que nosotros necesitamos llenar de nuevo ese vacío que sucede cuando nosotros siempre estamos entregando a otras personas y no tenemos esa relación íntima con Dios. Similar a lo que le pasó a los discípulos, cuando ellos quisieron echar fuera ese demonio y no pudieron. Y Jesús le dijo, lo que les faltó fue fe y ayuno y oración. Y yo creo que a veces lo que nos falta, hermanos, es ayuno y oración, no para cumplir un ayuno y un tiempo de oración, pero para que esos medios nos ayuden a relacionarnos con Dios, acercarnos a Dios, tener una relación más íntima con Él y permitir que Él fluya a través de nosotros por su poder, para darnos ese poder, para poder servirle como Él tanto anhela que nosotros lo hagamos. No podemos nosotros tener una victoria en público si no hemos tenido primero tiempo en privado con el que da la victoria. Filipenses capítulo 3. Aquí tenemos el testimonio del apóstol Pablo. Era un religioso, era un hombre que conocía mucho de las Escrituras, había sido fariseo. Seguramente estaba entre esos grupos cuando Jesús acusó a los fariseos de ser sepulcros blanqueados. Yo creo que es posible que Jesús también estaba señalando a Pablo, que en ese tiempo se llamaba Saulo.
Y en Filipenses capítulo 3 y versículo 7, para tener el contexto, dice, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, o sea, todo mi pasado en la religión que yo antes practicaba, las estimo como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar a Cristo, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Y alguno dirá, claro, pastor, él está hablando de conocer a Cristo de tal forma que él pueda ser salvo. No, el versículo 10 va aún más allá. Dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. ¿Cómo fue Jesús en su muerte? Confió plenamente, dice Primera de Pedro, en Dios Padre, y su plan le entregó todo en sus manos y estuvo dispuesto a sufrir por ti y por mí. Y en Primera de Pedro leemos que él sufrió de tal modo que nos dio ejemplo para que nosotros sigamos sus pisadas. Es fácil nosotros decir, sí, yo lo quiero conocer, yo me quiero identificar con Cristo en cuanto al poder de su resurrección. Como dice Efesios, yo quiero conocer ese poder que me transforma, yo quiero sentir ese poder. Pero muchas veces nosotros hacemos todo lo posible para evitar la participación de sus padecimientos. Pero no podemos pedir el uno sin saber que el otro también va a venir. Jesús dijo, todos nosotros que queremos vivir una vida piadosa sufriremos persecución. Y me preocupo que hay tan poca persecución contra cristianos y quizás es porque no estamos viviendo como deberíamos vivir, como sal y luz en un mundo que no conoce a Dios. Conocer a Dios es fundamental. Primero le pregunto, ¿cómo puedo yo amar a Dios si de verdad no lo conozco? Si tengo una relación muy superficial con Él, mi amor por Él también va a ser muy superficial. ¿Cómo puedo yo confiar en Dios si no lo conozco bien? Es una cosa decir, sí, yo sé que Dios es todopoderoso. Es otra cosa saberlo de tal forma que yo puedo decir, ahora lo he experimentado. He caminado con Dios y he visto cómo Él ha respondido a situaciones que para mí eran imposibles. ¿Estás dispuesto a invertir el tiempo para realmente conocer al Dios del universo? Dios tiene por lo menos 3 ilustraciones principales que usa en su palabra para hablar de la relación que Él quiere tener con nosotros. Primero, Jesús dice muchas veces, pero lo resalta en Juan capítulo 10, cuando Él dice que Él es el buen pastor. Dios en el Antiguo Testamento también decía eso de su pueblo Israel, que ellos eran ovejas, a veces rebeldes, y Él quería ser el pastor. Y tenía otros que pastoreaban a las ovejas representándolo a Él en su lugar, pero Él era el gran pastor de las ovejas. Jesús lo dice en el Nuevo Testamento. Y Él dice, ellas oyen mi voz y me reconocen, me saben, me conocen y me siguen. Yo las conozco, dice Jesús. O sea, Él está hablando ahí de una relación. No está hablando de un Dios que está en los cielos y que le da lo mismo lo que pase en tu vida o en mi vida. Él quiere tener una relación íntima contigo como el pastor con las ovejas, que está dispuesto, dice Jesús ahí, de dar su vida por las ovejas. La segunda ilustración que quería resaltar es en Efesios 5 y también en el Antiguo Testamento. Dios usa la ilustración de un novio con la novia. Y en este caso no somos Israel, pero somos su iglesia. Y la Biblia dice que somos la novia de Cristo y algún día vamos a estar en las bodas del Cordero. ¿Qué novia no conoce al novio? ¿Qué clase de relación podrían ellos tener si no hay una relación así íntima de amor, donde ellos se conocen lo suficiente para decir esta relación realmente vale la pena tenerla para siempre? Y después quizás la que más me gusta a mí, y creo que quizás la que más le gusta a Dios porque lo usa más que quizás cualquier otra ilustración en la Biblia, es de padre con hijo.
Dios es nuestro Padre Celestial. Él quiere tener una relación contigo como si fueras hijo o hija. ¿Qué hija o hijo no confía y no conoce a su Padre? En las circunstancias ideales, no estamos hablando de la relación quizás que tuviste con tu papá en esta tierra, estamos hablando de la relación ideal de padre a hijo o a hija. Deberíamos nosotros tener esa relación íntima de confianza y de amor por nuestro Padre Celestial. Y creo que estamos perdiendo una gran oportunidad. Me gustaría que tuviéramos el espíritu de Moisés. El espíritu de Moisés que vemos en Éxodo capítulo 33 y en el versículo 18. Recuerden que él ya por unos cuantos días ha estado en la presencia de Dios en el Monte Santo, y en ese monte hay truenos y relámpagos y hay una gran nube y fuego, tanto que se espantó todo el pueblo, pero Moisés está dentro de todo eso. Él está en la presencia de Dios. Yo no me lo puedo imaginar. La Biblia dice que resplandecía su rostro cuando él bajaba del monte por estar en la presencia de Dios, y asustaba a todos que estaban a su alrededor. Se tenía que poner un velo sobre la cara. Y yo me pregunto si yo resplandezco con la gloria de Dios por estar en su presencia. No era suficiente para Moisés tener esa experiencia. No era suficiente escuchar la voz de Dios. No era suficiente ver cómo Dios escribía sobre las piedras que le entregó a él, esas tablas que tenían los 10 mandamientos. Nada de eso era suficiente para él, porque él pide aún más. Él dice: Señor Dios, creador de todo. Él se dirige al creador del universo y dice: muéstrame, por favor, te ruego, muéstrame tu gloria. Increíble. Con todo el tiempo que había estado en la presencia de Dios, no estaba satisfecho con lo que ya había visto, ya había experimentado. Él quería más. Y yo creo que nos falta ese fervor, ese deseo de acercarnos a Dios, de conocerlo mejor, por experiencia realmente tener esa relación íntima con Él que Él desea tener con nosotros. Yo creo que nos hemos vuelto religiosos, muchos de nosotros. Somos expertos en armar el altar y preparar el buey, pero no cae fuego. Sabemos la historia de Elías cuando él oró, y en ese momento sí cayó fuego, y el fuego era la representación del poder y la presencia de Dios, tanto que todo el pueblo se dio cuenta y hubo un gran avivamiento y se acercaron a Dios al ver que Él sí mandó fuego del cielo, no como el Dios de Baal, porque sabemos que el que estaba detrás de Baal era Satanás y sus demonios, como dice 1 Corintios o 2 Corintios. El Dios verdadero mandó fuego del cielo. Y yo me pregunto si estamos satisfechos simplemente con armar el altar, satisfechos con ir a la iglesia, satisfechos con cantar los himnos, satisfechos con leer un versículo de la Biblia o aprender un poquito más de Dios o escuchar otra prédica, o si realmente anhelamos tener un encuentro con el real, verdadero, vivo Dios del universo. Yo creo que eso es lo que necesitamos, que nosotros realmente nos acerquemos a Dios y pidamos que Él nos muestre su gloria. Lo podemos hacer, dice 2 Corintios capítulo 3, un pasaje que me inspira. 2 Corintios capítulo 3, en este mismo contexto, él está hablando de que como Moisés en la presencia de Dios su rostro resplandecía y él se cubría el rostro para no asustar al pueblo. Él decía, él aquí dice, inspirado por el Espíritu Santo, Pablo dice, y el pueblo de Dios hasta el día de hoy tienen ese velo puesto y no pueden entender y ver cómo Dios está obrando. Pero dice versículo 16, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, no algunos, no unos pocos especiales, no solo pastores o misioneros o líderes en la congregación, dice, todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor,
somos transformados de gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. No puedes estar en la presencia de Dios sin ser transformado. Y creo que es exactamente lo que necesitamos. Buscar conocer a Dios de tal forma que esa relación con Él nos transforma, nos cambia para que nosotros seamos personas diferentes. No buscando fórmulas de la Biblia, no buscando 3 pasos a la felicidad o 7 pasos a la transformación milagrosa o algo así como muchos predican. Estoy hablando de una relación que va a influenciarnos, como cuando nuestras mamás nos decían: ten cuidado con quién te juntas, porque el dicho es real. ¿Cómo va el dicho? Dime con quién andas y te diré quién eres. Dios está pidiendo que nosotros nos relacionemos con Él en una forma íntima y seremos transformados de gloria en gloria. Ese es mi deseo. Espero que sea tu deseo. Te invito a que oremos y le pidamos a Dios que nos ayude a enfocarnos en lo más importante. Padre Celestial, te damos gracias que tú nos amas con un amor que no podemos comprender. Y pido que nos perdones por no amarte como tú mereces, por no buscar tener esta relación que tú tanto deseas tener con nosotros, de dejar que a veces la religión o la religiosidad o simplemente cumplir contigo nos hace olvidar lo importante que es tener una verdadera devoción a ti, adorarte en espíritu y en verdad, relacionarnos contigo por amor, no simplemente por cumplir. Pido, Señor, que transformes nuestro corazón, que llenes nuestro corazón de ese deseo de buscar tener esta relación real, íntima, de amor contigo. Pido, Señor, que nos bendigas con esa relación. Por Cristo Jesús, nuestro Señor, lo pido. Amén.